Buenos días, candidato. Hola, buenos días. Es un gusto tenerle aquí. Gracias. Le pedimos de primero que si por favor usted puede expresar de viva voz que esta entrevista que vamos a grabar se pueda difundir públicamente, si no tiene ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Le voy a invitar a que comparta con nosotros sus datos personales, su nombre, a qué partido representa, su trayectoria académica, su trayectoria de trabajo, si tiene alguna religión y cuál es esta. Ok, muy bien. Ya. Ok. Bueno, pues mi nombre completo es José Alberto Alonso Bando. Soy de Chetumal. Nací el 13 de enero de 1968. Mis padres, Margarita, ama de casa, Ignacio, mecánico de maquinaria pesada, de clase media-baja. Estudié la carrera de contador público. Tengo una maestría en finanzas corporativas, una maestría en proyectos y gestión de fondos. Soy casado, mi esposa se llama Silvia, tengo 2 hijas mayores de edad, Vanessa y Paola. Tengo una experiencia de 17 años en la administración pública. Empecé siendo subsecretario de Desarrollo Económico, luego subsecretario de Turismo, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, diputado local por Chetumal, director general de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y secretario de Educación y Cultura. Muy bien. ¿Profesa usted alguna religión, candidato? Sí, la católica. Muchas gracias. Ahora le voy a invitar a que exprese su opinión o si tendría usted alguna propuesta ya en mente con algunos temas que yo le voy a mencionar. Ok, muy bien. En cuanto a seguridad pública, Es seguir las políticas, ser consistente en las políticas públicas que se están implementando. El peor error que hemos cometido en México es estar cambiando cada sexenio de modelos y eso ha debilitado mucho el sistema policial del país. Hay que respaldar las políticas, hay que trabajar mucho en la prevención, mucho en temas que no son a corto plazo, como es la educación. La mejor forma de lograr la paz es a través de la educación, de un modelo educativo que permanezca en el tiempo y que construya a los jóvenes en base a una cultura de paz. Mejorar el equipamiento, mejorar la inteligencia policial, pero también trabajar mucho sobre el aspecto humano de los policías, que son seres humanos como nosotros, que tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad, pero que no están compitiendo, no están trabajando en las mismas condiciones que trabajan las personas con las cuales ellos se enfrentan día con día. Adicionalmente, el sistema de justicia del país pareciera que premia a los delincuentes y castiga a los policías. Hay que analizar eso es un gran problema que hay que resolver, que hay que dejar las bases de largo plazo para que México vaya extirpando este tema tan fuerte y tan doloroso y que afecta tanto a México, que es la inseguridad. Eso sería mi comentario. muchas gracias. Su opinión acerca de cómo manejar la pandemia, cómo se ha manejado, cómo la manejaría usted. Creo que se ha manejado mal. Creo que se menospreció. Estoy seguro que si se hubieran tomado medidas a partir de que se conoció la existencia del virus, no hubiera habido tantos fallecimientos. Si se hubiera enfrentado con seriedad la situación, con datos reales y aceptando una cruda realidad de que no estábamos preparados, tal vez mucha gente no hubiera fallecido. Las medidas básicas que no se tomaron, como usar cubrebocas, la falsa imagen que dieron los políticos líderes del país sobre el virus, pues creo que afectó en demasía a mucha gente. Y las consecuencias es que México pues es uno de los países, es el país que tiene el más alto índice de letalidad y también es el país que tiene el mayor número de muertos entre el personal de salud, lo cual te dice que pues, la estrategia y la forma en que se afrontó la pandemia pues es mala, porque los indicadores son pésimos.
Y el tema económico, pues igual fue peor, o igual de mal, porque la economía del país cayó al doble de las economías similares, porque no hubo medidas contracíclicas. Lo que se hizo fue dar paliativos a la economía, cuando se tuvo que haber afrontado con seriedad y el poder tomar las decisiones correctas, de apoyar a quienes generaban los empleos, a los empresarios se les dio como enemigos, no como aliados, y eso hizo que, bueno, que los empresarios paulatinamente tuvieran que ir cancelando plazas de trabajo o cerrando sus negocios. Y ahora la recuperación ha sido muy lenta, no nos vamos a recuperar tan rápido como se está recuperando otros países. Esperemos que lo que se está haciendo ahora de la vacunación pues evite una tercera oleada, la cual sería, creo que, catastrófica en tema económico y catastrófico en tema de salud. Bien, aunado a esto, por ejemplo, en nuestro estado, que el turismo es algo importante, ya que usted toca el tema de la economía, ¿cómo vinculamos esto? ¿Qué propuesta tendría usted? El turismo igual ha sido tomado con muy poca seriedad por parte de esta administración. Desde el inicio, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, fue el primer golpe, la desaparición del programa de Pueblos Mágicos, igual, la poca infraestructura que se está destinando al turismo, el mantenimiento de las infraestructuras turísticas, pues refleja una falta de comprensión en el tema. Le están cargando toda la mano a los empresarios turísticos, y el país no está reinvirtiendo lo que gana en turismo en mejorar la infraestructura para mantenerlo, fortalecerlo y competir mejor contra los países que todos los días están mejorando sus infraestructuras, y que México se está quedando atrás. Y tan mal es la política turística del país, tan mala, que hay dos ejemplos de aquí a Tulum. Hay dos socavones sobre la principal carretera turística de México. Uno de ellos ya tiene más de un año que no se ha reparado, y eso te refleja la importancia que tiene para el gobierno federal el turismo. Igual se prometió que la Secretaría de Turismo iba a estar en Quintana Roo, en Chetumal, y lo único que ha pasado es que ha habido pretextos del secretario de Turismo, que dice que pues no va a Chetumal, que porque no está lista la oficina donde debe estar la Secretaría de Turismo, que es la megaescultura. Todo el mundo en Chetumal sabe que la megaescultura no es un edificio para hacer oficinas, es un edificio para hacer un museo, hacer un restaurante, para que haya recreación para la gente, para que la gente se apropie de él, pero como recreación, no para hacer oficinas. Entonces es un pretexto, porque no se van a pasar. O sea, en la realidad no le dan importancia al turismo, y eso ya se está reflejando. México está cayendo en los rankings mundiales de turismo, y va a caer más, porque los empresarios creo que hacen lo que pueden, lo hacen bien, pero no es suficiente. Eso nos lleva a un siguiente tema, que pues es la gestión de recursos y la deuda pública en los estados, ¿no? Sí, y nada más para terminar el turismo, hay que estar pendiente de tus activos como país, qué es lo que te deja ingreso, y Quintana Roo deja mucho ingreso. Entonces hay que fortalecerlo con promoción, hay que recuperar de alguna manera fondos para promover a Quintana Roo junto con los empresarios, y también para recuperar playas, también para poder mejorar la infraestructura urbana, turística que tienen las ciudades Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Las Mujeres, Holbox, Chetumal, Bacalar, Mahahual. Tiene que haber inversión pública, no hay inversión pública. Se están depreciando muy rápido nuestros destinos. Entonces hay que gestionar para que de alguna manera el presupuesto queden contemplados fondos para poder ir manteniendo y mejorando los destinos, porque competimos todos los días. ¿Me vas a presentar otra? Sí, le comentaba yo acerca de su opinión de la deuda pública en los estados, cómo hay alternativas, cómo hacerle, qué propuestas podrían haber al respecto. Tiene que haber una reforma hacendaria que le dé mayores facultades a los estados sobre el cobro de impuestos. No necesariamente aumentar los impuestos o hacer nuevos impuestos, sino que se aumenten las capacidades de recaudación del Estado. Esta reforma hacendaria también tiene que llevar a los estados a ser más ordenados en el gasto,
para que realmente el gasto se aplique a las áreas en las cuales se debe hacer para que genere más economía y por lo tanto más impuestos y se puede ir reduciendo el monto de la deuda. Es un tema de reforma hacendaria, es un tema de austeridad en el ejercicio del gasto público. La reforma hacendaria la vamos a trabajar seguramente en el Congreso, que no es una reforma fiscal, es más allá de una reforma fiscal, una reforma hacendaria. O sea, es reforma fiscal más los convenios de coordinación que se tienen con los estados para que puedan fortalecerse las finanzas públicas de los estados y de los municipios sobre todo. Mi municipio donde yo soy originario, el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, pues es un municipio que no sale ni en 10 administraciones municipales, ¿no? Está muy endeudado y ocupa pues de alguna manera el fortalecimiento de sus ingresos. Y tiene que haber un programa de apoyo, porque al menos en la parte sur del estado, gran parte de la economía se da por la obra pública que hacen las empresas constructoras locales. Y quien le da obra pública a las empresas, o le debe dar obra pública a las empresas constructoras locales, es el municipio y el estado. Y si no tienen para obra pública, pues se ve muy reflejado en el tema económico. Es parte de lo que se hace. Muchas gracias. Su opinión o su propuesta acerca de la recomposición del tejido social. Hay que recuperar muchos espacios públicos, muchos. Hay que invertir en deporte, hay que invertir en cultura, mucha cultura. Tiene que haber centros especializados en cada colonia de atención a la gente, centros de desarrollo comunitario se llamaban antes. Se tienen que recobrar, se tienen que fomentar, se tiene que atender, integrar a las colonias para que sean unidades entrelazadas las familias que viven en la colonia, para que ellos mismos puedan realizar sus actividades, convivir con ellos, conocerse y sobre todo pues ir formando sociedad. La dinámica que tenemos en Quintana Roo de tanta inmigración hace muy difícil construir un tejido social. Llegan personas de los 32 estados de la República, de muchos países, a veces no nos llegan las mejores personas y porque salen con algún problema de sus lugares de origen, y eso integrarlas es complicado y tenemos un gran problema, dos grandes problemas en Quintana Roo. El primero, no hay reserva urbana por parte del Estado, entonces no se puede ordenar el crecimiento. El Estado dejó de tener reserva y eso pues hace que haya muchos asentamientos irregulares, muchas ventas de lotes irregulares, los cuales condenas a las familias a vivir por muchos años sin servicios, pero muchos años sin servicios. Ahí no puedes hacer un tejido social cuando la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene drenaje. Hay que evitarlo, es un delito de hecho, pero no lo puedes evitar mientras no tengas una reserva territorial donde el gobierno ordene, lotifique, meta servicios y venda a las personas que están llegando, como se han hecho gran parte de las ciudades. Así se hizo gran parte de Chetumal y gran parte de Cancún también en las regiones. Fue una regularización que se hicieron, que la gente terminó pagando el lote, pero ya pagaban al Estado y un lote en teoría con servicios, porque aquí no lo recibieron con servicios. Es lo que se debería hacer. Eso es un tema estatal y mientras no tengamos ese cuidado en el desarrollo urbano y no tengamos la aplicación de la ley de desarrollo urbano y no tengamos reserva territorial, va a ser difícil hacer un tejido social completo, por ejemplo en Cancún, en Playa del Carmen. Ya hasta en Chetumal tenemos el problema, que es una ciudad que crece con una dinámica menor a Cancún o Playa del Carmen o Tulum. Okay. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la tercera etapa, donde le voy a hacer preguntas un poco más específicas de algunos temas en particular. Vamos a hablar primero de la familia. Siendo la familia el núcleo social de la sociedad y que está protegida por el artículo 4 constitucional, ¿cuál sería su posicionamiento con respecto a la familia y sus objetivos principales para fortalecerla si usted nos representa en el Congreso? Pues la familia es la célula básica de la sociedad. Hay que hacer lo posible para que esté siempre integrada, para evitar la desintegración familiar. En un mundo tan dinámico como el que vivimos es más difícil,
porque el mundo se hace chico y los jóvenes salen más jóvenes de sus casas en muchas ocasiones. Pero también hay que cuidar aspectos como los divorcios, tratar de recomponer antes de que se dé el abandono que hace en algunas ocasiones normalmente el hombre de la familia, pero también a veces la mujer. El tratar de mantener siempre unida a la familia. Si no fortalecemos a la familia, va a ser difícil fortalecer la sociedad y vamos a trabajar en el tejido social. O sea, la base del tejido social también de la familia. Entonces tendremos que hacer lo que nos corresponda a los legisladores para que eso se pueda. Muy bien, muchas gracias. Ante el encierro por la pandemia a nivel nacional y local, situaciones como el cierre de guarderías, de escuelas, la pérdida de empleo, entre otros factores, ha incrementado todavía más la violencia intrafamiliar. Es un azote que tenemos en la actualidad, todos lo sabemos. ¿Existe por parte de usted alguna propuesta concreta para este tema? La violencia familiar normalmente se da del hombre hacia la mujer, aunque hay casos que es a la inversa. Hay que trabajar mucho en las nuevas masculinidades, en el nuevo rol que tienen los hombres en esta sociedad que nos ha tocado vivir en base al empoderamiento de las mujeres. Hay que proteger más a las mujeres, las instituciones que protegen y que tratan de erradicar la violencia deben ser fortalecidas presupuestalmente y operativamente. Tiene que haber más centros de atención para que se pueda concientizar a la mujer de lo que es la violencia, porque pues, la violencia no solamente es física, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? La violencia física o sexual, si no, no es violencia, ¿no? Hay psicológica, hay económica, hay de otros tipos. Que la mujer también conozca eso y sepa dónde acudir, y también el hombre pueda acudir, porque tal vez no lo sepa, porque el tema de las nuevas masculinidades no es algo que esté muy arraigado en nosotros. Y también pues, trabajar en los refugios, ya cuando la situación se ha puesto muy compleja, pues trabajar en que las mujeres tengan más refugios donde estar para que se puedan proteger, porque al final la violencia ha subido por el estrés que ha habido en la casa, por el problema económico, el estar mucho tiempo juntos, pues igual somos familia, pero pues cuando estamos muy juntos mucho tiempo, pues no, a veces surgen muchas diferencias, ¿no? Es normal, creo. Pues algunas sí podrán llevarla bien y otros pues se suscitará violencia, pero ya cuando se lleva al extremo hay que proteger a la mujer. Gracias. Y eso es a través de fortaleciendo las instituciones y generando más centros de atención y más refugios. Gracias. El artículo 13 constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Sabemos que cada estado del país ha legislado sobre el tema. Es un tema difícil, sí, pero queremos preguntarle muy claramente si usted está dispuesto a defender este artículo que protege la vida en Quintana Roo. ¿Lo protegería usted en el Congreso si nos representa? Bueno, yo voy a representar en el Congreso Federal. Mi opinión personal es de que yo estoy a favor de la vida, pero también es que escuchar a la sociedad. Y lo digo sinceramente, ¿no? Mis hijas recibieron la misma educación, la mejor educación que le pudimos dar a mis hijas. Y fueron a escuelas católicas, y son católicas, y mis hijas tienen otro concepto. Entonces, sí, para mí es cortar una vida, pues sí es algo que choca con mis valores, ¿no? Pero también pues he visto posiciones que la mujer trata de que comenta que es su cuerpo, ¿no? Y que en mi opinión, pues sí, yo tengo una perspectiva de que se debe defender a la vida y tratar de mantenerme en esa línea. Pero también tengo que escuchar a la sociedad. O sea, al final soy un voto, al final soy una voz, pero pues la sociedad es la que tiene que tomar
esa decisión en conjunto. A mí se me hace que tuviéramos que hacer un gran consenso para poder definir el tema. Gracias. El número de embarazos inesperados en adolescentes es preocupante. Ya sabrá usted que nuestro estado ocupa uno de los primeros lugares en el país. Al ser este un problema de índole nacional, ¿cuál sería su propuesta para evitar de una manera efectiva, si estuviera en sus manos, este embarazo inesperado en las adolescentes? Mayor educación. Mucho tiene que ver lo que platicamos antes del aborto, lo que platicamos, muchas cosas que hemos platicado, es porque en México no se ha construido un modelo educativo que prepare que nos haya preparado a nosotros y haya preparado a los jóvenes para tomar decisiones importantes, ¿no? Que a lo mejor ya lo ven como rutina, pero tener una relación implica una responsabilidad y el cuidarse más, pero no solamente el tema del embarazo, que bueno que es un tema que se tiene que educar y se tiene que cuidar y se tiene que tratar de que no suceda, sino que en Quintana Roo tenemos el más alto índice de transmisión de VIH, porque igual, o sea, no hay una responsabilidad al momento de tener una relación. Lo mejor sería no tenerla, pero bueno, tenerla con quien la debes tener, ¿no? Pero si se da, se tiene que dar con responsabilidad. Y me parece que ahí estamos fallando en el tema de educación, estamos fallando en el tema de promoción para que no se dé. Yo no he visto campañas hace mucho tiempo masivas en las cuales se pongan las consecuencias de un embarazo en una persona que uno tiene la edad o las condiciones para poder embarazarse. Y tampoco he visto anuncios en los cuales se pueda prevenir el SIDA a través de los cuidados correspondientes. Creo que estamos fallando ahí y hay que impulsar campañas de difusión y de educación. Es un tema para mí de educación y también es un tema del mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea, los jóvenes tienen acceso a demasiada información, entonces deberíamos empezar también por igual, que es prácticamente imposible, ¿no? Revisar los contenidos de lo que hay en internet, lo cual es imposible, o sea, no vamos a poder, hay que educar. La única forma es educar con valores para que quien tome las decisiones las tome correctamente, al momento oportuno como las deba tomar, ¿no? Y eso te va relacionado con el tema de los embarazos, el tema de los abortos, el tema de la transmisión del VIH. Es un tema de educación con valores y de una paternidad responsable, que es lo que estoy de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. En Quintana Roo, como en otros estados del país, las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los hombres en diferentes ámbitos de la vida, sobre todo en el laboral y en el político. ¿Qué acciones llevaría usted a cabo para que las mujeres a nivel nacional tengamos las mismas oportunidades que los varones? En lo político se ha legislado bastante. Creo que México es un ejemplo mundial de la participación, al menos en el poder legislativo, de las mujeres. En lo público hay que apoyar más a la mujer para que sobresalga y llegue a puestos de toma de decisiones. Ya lo están haciendo, ahorita la mitad de las candidaturas son para mujeres, para gobernador, que es la máxima toma de decisiones. Creo que vamos avanzando bien. Hay que ver los desajustes y tratar de corregirlos, ¿no? Lo que es la brecha de implementación de la ley, a ver dónde está fallando para poder ajustarlo y solucionar el problema y que camine bien. Creo que en lo público se está avanzando a partir de una reforma de 2014, me parece, se ha avanzado bien. En lo que no se ha avanzado es en lo privado. En lo privado, la mujer no tiene las mismas oportunidades que el hombre para estar en los consejos directivos de las empresas, para ser directores generales de las empresas o CEOs de las empresas. Sí está un poquito más limitada su participación en la toma de decisiones, aunque hay casos de mucho éxito de mujeres que han logrado destacar, pero son las menos. Hay que tratar de que sean las más. Y eso puede ser con regulación, como ya hay en las partes de Europa. Y también hay que trabajar en la legislación para evitar o romper la brecha salarial, que la mujer por el mismo trabajo, en el mismo horario, con la misma responsabilidad, gana en México un promedio del 15% abajo de los hombres. Eso igual se puede legislar para que se pueda ir dando. Es un proceso, pero es algo que es justo, que se tiene que hacer, sobre todo si buscamos que la autonomía laboral, económica de la mujer, ¿no? Que creo que es algo que también tenemos que focalizarnos en el Congreso, dado el nuevo rol que tiene la mujer en la sociedad.
Muchas gracias. O la evolución del rol de la mujer en la sociedad. Ciertamente. Es lo correcto, no el nuevo, la evolución. Ciertamente. Usted ha mencionado mucho lo de los valores, como la educación, partir desde ahí para hacer todos estos cambios. La educación cívica busca establecer esos valores y las conductas éticamente correctas. Se hace necesaria la existencia de una educación cívica en los ámbitos de estudio que permita y que transmita los valores para que las personas podamos ser buenos ciudadanos. ¿Cuál sería su propuesta para garantizar una vez cada vez más necesaria educación cívica para todos los mexicanos? Volvemos a la educación. Tiene que estar en un modelo educativo a largo plazo, con una especial atención en la educación cívica, que se ha distorsionado un poquito. Los jóvenes ya no tienen tanto, y a mí me pasaba, ¿no? Mi papá y mi mamá, que solamente estudiaban la primaria, cuando yo estudié la primaria, secundaria, pues ellos sabían temas más profundos sobre educación cívica que un servidor, porque se fue como aflojando el sistema de enseñanza respecto a la educación cívica, o no se le dio la importancia tal vez a las matemáticas o al español o a la historia. Hay que darles importancia, porque es construir sociedad. O sea, todo lo que hagamos para construir sociedad debe ser reforzado, porque lo que nos hace falta es eso, sobre todo aquí en Quintana Roo. No es lo mismo la ciudad de Mérida, por ejemplo, aunque ya creo que están viviendo ese problema de que le está llegando mucha gente de afuera, pero la ciudad de Mérida es una ciudad, o Puebla son ciudades muy consolidadas en cuanto a su sociedad. Aquí no. Así que aquí no, por la dinámica poblacional que tenemos. Si somos un estado relativamente joven, muy joven. Cancún no tiene ni 50 años y ya es más grande o igual de grande que la ciudad de Mérida, que tiene 500 años. Entonces, hay que fortalecer, hay que reforzarlo. Es un tema no tanto de legislación, aunque sí pudiera meterse algo ahí, sino del desarrollo del modelo educativo, donde se le dé prioridad a la educación cívica. Cívica en valores, pero también en respeto a los símbolos patrios, el respeto a lo mexicano, a sentirte mexicano, meterte desde muy joven al entendimiento político, o sea, cómo funciona la política, para qué sirve la política, para qué sirve un diputado, para qué sirve un senador, qué responsabilidades tienen, qué responsabilidades tiene un gobernador, o sea, que la gente lo sepa, porque tú llegas a las casas y no saben lo que hace un presidente municipal, o qué hace un diputado, o qué hace y eso se tiene que aprender, pero aprender muy bien. Y sobre todo se debe despertar el interés de los ciudadanos por participar en la política. Tenemos un sistema en México que permite la creación de muchos partidos, como ahora, que la gente está confundida con tantos partidos, con las alianzas, con todo lo que hay. La gente está confundida, no sabe ni cómo va a votar. Tiene que haber un sistema en el cual las ideologías de los ciudadanos se vayan identificando con los partidos y no sean saltando, como es, por ejemplo, no sé, Estados Unidos tal vez, que tú checas el currículum de cualquier deportista famoso y dice quién es su papá, quién es su mamá, y dice demócrata. O sea, partido demócrata, partido republicano. O sea, como si están orgullosos de participar en sus partidos, ¿no? En sus ideologías. Eso es parte de una construcción de valores cívicos para que te puedas integrar bien políticamente al desarrollo de tu país, de tu estado y de tu comunidad. Y no se da. No se da. En México, por la experiencia que se tiene, tal vez, que no es agradable, las personas asocian política con robo, ¿no? Cuando pues la política es servicio, o debería ser servicio, y debería ser identificación ideológica con un partido político. Excelente. Y eso es sobre todo cuando y se pierde eso, porque pues igual los políticos brincan de un partido a otro, entonces no hay seriedad. Entonces eso se tiene que limitar también, y en el Congreso hay que hacerlo. Eso de que un diputado que llegue por un partido X, que se va al Y, porque le conviene a él, eso no debe estar permitido.
porque está traicionando toda la confianza popular que le dieron, porque a él votaron por un partido, no lo votaron por él. Pero pues no pasa eso en México, eso hay que evitarlo. Ciertamente, gracias. El artículo 24 constitucional expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y de tener o adoptar en su caso la de su agrado. Y esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, pues en las ceremonias o en las devociones o en actos de culto. También expresa este artículo que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna o que la limiten. ¿Cuál es su postura con respecto a este derecho? Es un derecho, es una libertad que debe prevalecer totalmente. Las iglesias, la católica, las cristianas, creo que cuando tienen una buena relación, una buena armonía con el Estado, ayudan a construir tejido social, porque ellos a través de la fe rescatan personas, instruyen personas, mejoran a las personas, construyen mejores personas. Tenemos que ver a las iglesias como aliados, sobre todo en esta etapa tan difícil que estamos viviendo en México, como aliados para reconstruir a la sociedad. Y esa sería mi opinión. Muy bien. Sabemos que una vez en su cargo de llegar a usted tendrá que atender una agenda propuesta pues por el partido político que representa, también por su bancada, e incluso avalar o rechazar alguna iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Con respecto a esto, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué certeza tendrían los ciudadanos de confiar en su voto que represente realmente el interés de la mayoría de sus votantes? 100%. Sería incapaz de tomar alguna decisión en el Congreso o de participar en una decisión del Congreso la cual pudiera afectar a los ciudadanos de Quintana Roo y sobre todo a los ciudadanos del Distrito 2, que es la parte sur del estado. Una buena decisión en el Congreso ayuda a muchísima gente, una mala decisión perjudica a muchísima gente. Un ejemplo, la decisión de desaparecer el Seguro Popular fue una atrocidad en cuestión de salud. Hoy la gente está realmente está siendo vulnerable ante el tema de salud. Y una mala decisión origina eso. Una buena decisión ayuda a la gente. Hay que tratar siempre, nosotros vamos a estar allá por la gente y lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente. Muy bien. Y al revés, ¿qué apertura tendría usted para canalizar y aceptar propuestas emanadas de esta sociedad que ha votado por usted? Es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que tenemos que hacer. La comunicación con los votantes debe ser permanente. Los problemas que se viven en la sociedad también evolucionan, también aparecen y tenemos que estar conscientes de ellos. Este ejercicio que es hacer una campaña de recorrer y que vas conociendo problemas y tratas de buscar soluciones debe ser continuo, debe ser permanente, a través de otro sistema de comunicación que ya es la comunicación directa con las personas que te apoyaron para que tú puedas participar en la solución de la problemática o de la necesidad. Lo que tenemos que hacer los diputados debemos ser solucionadores de problemas o participar en la solución de problemas. Eso debe ser nuestra función básica. ¿Cómo los resuelves? A través de leyes, a través de gestión, a través de representación, a través de gestoría. O sea, pero debemos tratar de participar en la resolución de todos los problemas que tenga el distrito, el estado y el país. Gracias. Valores Votar apuesta por una sociedad, por un gobierno, por una política, por una educación basada en el ejercicio de los valores universales. Quisiera que compartiera con nosotros cuáles son los 3 valores que le definen a usted de manera personal. La tenacidad, la prudencia, ser prudente, y no sé si es un valor, pero la competitividad. O sea, trato de ser competitivo, pero más que nada soy tenaz.
soy tenaz, voy sobre un caminito, ¿no? Y trato de llegar, no siempre llego, pero trato, o sea, hago lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tendrá usted tiempo libre, minuto y medio, para que envíe un mensaje a todos los ciudadanos para por qué votarían por usted, el tema de que salgan a votar y todo esto. Es tema libre. Muchas gracias. Sí, el día 6 de junio hay que salir a votar. Es un derecho, una obligación de los ciudadanos. En lo personal, yo encabezo a la Alianza Va por México, PRI-PAN-PRD, en el Distrito 02, que es la parte sur del estado, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Otompe Blanco. Y los atributos que tengo para destacar sobre las demás personas que están compitiendo por otros partidos es que soy de Chetumal, soy de la zona sur, soy del distrito. El segundo es que conozco todo el distrito, conozco las 290 comunidades que integran los 4 municipios que mencioné. También conozco todas las colonias de las cabeceras municipales. En todas y cada una de ellas he podido realizar acciones, obras que ahí están, que se pueden ver, que se pueden tocar. Eso no lo ha hecho ningún otro candidato. También tengo la experiencia, 17 años en la administración pública, en el ramo de la gestión de recursos para Quintana Roo. Y sobre todo, pues la pasión que tengo por mi tierra, por mi lugar de origen. Para defender algo lo tienes que querer, y para querer tienes que nacer o tener un arraigo. Y yo nací y tengo el arraigo, y tengo esa pasión para defender Quintana Roo, para lograr que Quintana Roo esté en el lugar donde debe estar, que es estar como el mejor estado de la República Mexicana, que ofrezca el mayor bienestar posible a sus ciudadanos, haciendo las gestiones, haciendo la representación, haciendo las leyes, pero sobre todo solucionando problemas que pudieran tenerse aquí en Quintana Roo y que esa solución pudiera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias.